encarcelado y azotado por causa de la predicación del Evangelio. Y ahora llegan a Tesalónica y ahí había una sinagoga de los judíos y conforme era la costumbre de Pablo, él llegaba y se reunía primero con los judíos en la sinagoga y dice ahí que discutió con ellos por 3 días de reposo. Es decir, durante tres semanas él estuvo yendo a la sinagoga de los judíos y él presentaba el evangelio de siempre. Él iba con los judíos que conocían las escrituras, que conocían la ley, y entonces a través de esas escrituras él les demostraba que aquel Mesías, aquel Cristo al que estaban esperando era Jesús. Jesús al que ciertamente habían matado en la cruz, pero que había resucitado de los muertos. Y este era el mensaje que Pablo estaba dando. Y dice allí el verso 4 que algunos de ellos creyeron, algunos de esos judíos que estaban allí creyeron. Y también dice algunos griegos creyeron en esto. ¿Cuáles griegos? Bueno, algunos que seguramente eran prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo, que conocían también la escritura. Bueno, ellos también habían creído, y dice ahí, y mujeres nobles no pocas. Es decir, hubo un grupo que creyó ese mensaje y se convirtió en la iglesia de Tesalónica. Pero dice el verso 5 que algunos de los que no creyeron, o sea, algunos de los incrédulos, ellos dice que tuvieron celos. ¿Por qué? Pues porque Pablo había llegado a predicar el evangelio de Jesucristo y algunos de los suyos se habían ido allá tras Pablo creyendo ese mensaje. Y bueno, estos dice que tuvieron celos y que tomaron consigo, dice, algunos ociosos, ¿verdad? Ahí estaban seguramente ahí en la plaza de la ciudad, ahí sin hacer nada. Y dice ahí que eran hombres malos. Y juntaron una turba, y juntaron un gran grupo y alborotaron a toda la ciudad. Y dice que llegaron a la casa de alguien llamado Jasón, porque procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. Y creyeron, y seguramente estaban hospedados. Pablo y Silas estaban hospedados ahí en casa de Jasón. Debió haber sido algo que no era oculto para nadie, por eso es que se dirigieron allí y quisieron sacar a Pablo y a Silas de ahí, pero dice que no los encontraron, los querían sacar para presentarlos ahí delante del pueblo, pero no los encontraron, y entonces aquella turba, aquellos judíos incrédulos, al que agarraron fueron a Jasón y algunos de los nuevos convertidos, y los llevaron, dice que ante las autoridades de la ciudad, y los acusaron de 2 cosas, ¿verdad? Primero dijeron, estos que alborotan, que han trastornado al mundo, han venido también acá. Bueno, esta era una acusación que más bien era un halago, ¿verdad? Los cristianos que predicaban el evangelio habían trastornado el mundo, y era cierto, ¿verdad? Habían trastornado el mundo. Pero dice que también los acusaron de que, bueno, primero dijeron, y este Jasón, porque llevaron a Jasón, dijeron, y este los recibió, este es el culpable, ¿verdad? El que los recibió, y están haciendo cosas incorrectas, porque ellos no están reconociendo a César, ¿verdad? El emperador romano. Ellos están diciendo que hay otro rey, un tal Jesús. Bueno, dice que el pueblo seguía alborotado ahí, y las autoridades, dice que cuando oyeron estas cosas, bueno, simplemente dice ahí que obtuvieron fianza de Jasón y de los demás hermanos que habían detenido, y entonces simplemente los soltaron. Entonces, hermanos, ¿cuál era la tribulación en medio de la cual los tesalonicenses habían recibido el evangelio? Pues una gran oposición de los incrédulos. Una oposición de los incrédulos a tal grado que había llegado a violencia en contra de ellos. Así había sido predicado el evangelio y los tesalonicenses lo habían recibido. Una gran oposición por parte de los incrédulos, dada la fe que ellos tenían. Miren cómo ha quedado registrado
los tesalonicenses recibieron el mensaje del Evangelio en medio de esta oposición tan grande. Pero Lucas ya no nos narra más acerca de esta iglesia, porque cuando vemos la narración del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 17, bueno, ya deja a Tesalónica y sigue con Pablo y con Silas en su viaje misionero y la narración de lo que sucedió en la ciudad de Berea. Lucas ya no nos dice qué pasó con los tesalonicenses. Después de que Pablo, queda claro allí en el verso 10, que tuvieron que salir de una manera forzada y muy apresurada. Sin embargo, debido a esa premura en la salida de Pablo y de Silas, y debido a la tribulación, a esa oposición, a esa persecución que la iglesia estaba sufriendo, bueno, Pablo al poquito tiempo les escribe un par de cartas, les escribió 2 cartas, que ahora nosotros tenemos allí en la Biblia, la primera y la segunda a los tesalonicenses. Y allí en la primera carta, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, de que la vida de los creyentes allí en Tesalónica siguió desarrollándose en medio de una gran oposición. No solamente fue cuando recibieron el Evangelio, sino después de que Pablo se fue y ellos empezaron a vivir la vida cristiana. De todas maneras tuvieron una gran oposición. Pero hermanos, sobre todo, en esta primera carta nosotros nos podemos dar cuenta de cómo fue que los tesalonicenses reaccionaron a aquella oposición. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue su comportamiento? Es decir, en otras palabras, nosotros nos podemos dar cuenta cómo fue la manera en la que la iglesia de Tesalónica dio testimonio del Señor Jesucristo, a pesar de la oposición que estaba enfrentando. Volvamos, hermanos, a la primera carta a Tesalonicenses, que ya leímos. Espero que tengan su Biblia abierta allí, en el capítulo 1. Y vamos a considerar los versículos 4 al 10. Y hermanos, el día de hoy debemos aprender que a pesar de estar en medio de gran tribulación, sea del tipo que sea, los tesalonicenses tenían una oposición de parte de sus conciudadanos. Pero no importa, sea cual sea la tribulación, nosotros tenemos que aprender el día de hoy que debemos mantenernos como fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo cabalmente con el trabajo que Él nos ha encomendado. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 10. Punto número 1, el testimonio debido a una verdadera salvación. Testimonio debido a una verdadera salvación. Los tesalonicenses fueron verdaderamente salvos, y esa salvación fue un fuerte testimonio del Evangelio. Versículos 4 al 7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Empiezan diciendo estos versículos: conocemos vuestra elección. Miren, Pablo con estas palabras no está diciendo que los tesalonicenses hubieran elegido algo. Este no es el sentido de estas palabras. Lo que estas palabras significan es que ellos, los tesalonicenses, habían sido elegidos por Dios para salvación. Ese es el sentido.
Esta es, ya la conocen, la doctrina de la elección. Entonces, Pablo decía, sí, nosotros conocemos que ustedes han sido elegidos por Dios para salvación. Y dice el por qué, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó solamente en palabras, pero sí implica esta frase que las palabras habían sido utilizadas. Sí, Pablo había predicado el evangelio haciendo uso de palabras, porque pues no había otra manera. El mensaje debía predicarse, debería proclamarse mediante lenguaje. No había otra manera. Pero dice Pablo, no solamente a través de palabras, y sigue escribiendo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Si bien es cierto que el Evangelio se predica mediante las palabras, hermanos, ya lo sabemos, la obra de salvación que esas palabras producen se deben no a las propias palabras del ser humano, sino se deben a la intervención de Dios, a esa intervención sobrenatural de Dios. Pablo ciertamente había hecho uso de palabras para transmitir el mensaje, pero ese mensaje había llegado también, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En poder, porque Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso les había llegado en poder. Pero también dice Pablo que les había llegado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el poder, ¿de quién viene? Del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso había llegado en el Espíritu también. Pero además, como dice Juan 16:8, la labor del Espíritu Santo, o una de las tareas del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado. Por eso ese evangelio había llegado en poder y en el Espíritu Santo. Pero además, dijo Pablo también, había llegado en plena certidumbre. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses habían quedado totalmente y plenamente convencidos. ¿Convencidos de qué? De que el evangelio que ellos habían escuchado provenía de Dios. Y por eso era un mensaje verdadero. ¿Por qué habría esta convicción, esta seguridad? Bueno, pues primero, como ya lo acabamos de señalar, porque venía por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que los había convencido de pecado. Por eso habían quedado ellos con una plena certidumbre. Pero hermanos, también había otra cuestión. El comportamiento de Pablo y Silas. Ellos, a pesar de haber sido encarcelados y azotados allá en Filipos, y ahora, a pesar de haber sido fuertemente perseguidos aquí en Tesalónica, a pesar de eso, ellos no habían dejado de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y sin duda que eso también hacía que los oyentes entendieran que si aquellos estaban arriesgando de esa manera por dar ese mensaje, pues ese mensaje tenía que ser valioso, sin duda. Pero sigue escribiendo Pablo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Habían visto lo que Pablo y Silas habían pasado allí en Filipos. Yo no sé si todavía llegaron bastante golpeados y adoloridos por lo que les había pasado. Y habían visto
cómo se les habían opuesto aquellos judíos incrédulos. Y ellos, los creyentes, sabían que si aceptaban ese evangelio, a ellos les iba a pasar exactamente lo mismo. Ellos sabían que serían igualmente atribulados, como lo habían sido Pablo y Silas, y dicen aquí, como lo había sido inclusive el Señor Jesucristo mismo. Y sin embargo, ellos lo habían recibido. Y dice aquí que lo habían hecho con gozo del Espíritu Santo. Y hermanos, otra vez esta gran paradoja de la vida cristiana. Gozo a pesar y en medio de la tribulación. Esto solamente es de los cristianos. Por eso el mundo dice que estamos locos, ¿verdad? Gozo en medio de la tribulación. Pero ellos así habían recibido el evangelio en gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno de los frutos que había producido, que produce más bien el Espíritu, es el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo y los demás, paz, paciencia, benignidad. Los tesalonicenses eran, hermanos, verdaderamente salvos. Eran verdaderamente salvos. Ellos habían sido elegidos por Dios desde la eternidad. Y ellos habían escuchado mediante las palabras el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo había obrado con poder en ese mensaje, de tal manera que habían quedado plenamente convencidos. Y se habían convertido al Señor a pesar de la oposición y la hostilidad que había al recibir el Evangelio y la que tendrían cuando ellos se convirtieran. Pero habían sido salvos, eran verdaderamente salvos. Y todo esto sirvió para que ellos fueran de testimonio a todos los demás que estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Así termina estos versículos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Hermanos, la veracidad de la conversión de los tesalonicenses y la forma en que esa conversión se había dado en medio de esa gran tribulación, en medio de esa gran oposición, esa forma, bueno, sirvió y fue una manera en la que ellos, los tesalonicenses, dieron testimonio del Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, la obra de salvación es un acto sobrenatural. Es un acto sobrenatural. Y por eso no puede pasar inadvertida. Cuando Dios obra de una manera tan poderosa en la vida de una persona, esa conversión no puede pasar inadvertida. Y cuando la salvación es verdadera, entonces se convierte en un medio poderoso de testimonio a los demás. Por eso, hermano, la primera forma en la que tú puedes dar testimonio del Evangelio es por lo que Dios ha hecho en ti, por esa conversión que Él ha hecho en ti, por esa transformación que Él ha hecho. Esa es la primera forma en la que tú puedes dar testimonio, tal como lo hicieron los tesalonicenses. Punto número 2, el testimonio hablado. Testimonio hablado. Miren, los tesalonicenses no solo recibieron el Evangelio y fueron salvos, sino que ellos a su vez lo transmitieron ese mensaje de salvación, y esto lo hicieron mediante el mensaje hablado. Dice el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Miren, Pablo está reconociendo la labor de aquella iglesia. Les está diciendo que a partir de ellos, la palabra del Señor, ¿qué era esta palabra? Pues el mensaje del evangelio de salvación en el Señor Jesucristo. Esa palabra, ese mensaje, les dice, ha sido a partir de ustedes divulgado. Miren, esta palabra divulgar hace referencia al sonido de una trompeta o al sonido de un trueno. Hace alusión a reverberar o repetir como un eco. Y de allí su significado es entonces extenderse y difundirse. Entonces, iniciando por los tesalonicenses, el mensaje del evangelio había sido difundido con potencia, como el sonido de un trueno, de tal manera que todos lo escucharon y lo difundieron tal como lo habían recibido, así lo repitieron como si fuera un eco. La predicación hablada de los tesalonicenses fue una repetición clara y potente del mensaje del evangelio. Pero sigue escribiendo Pablo, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, aquellos creyentes de Tesalónica no solo se conformaron con difundir el evangelio allí en su ciudad, no solamente empezaron a hablar del Señor Jesucristo allí en su ciudad, sino que se extendieron más allá. Pablo menciona aquí Macedonia y Acaya. Saben, estas eran dos provincias del Imperio Romano. Ya se acuerdan, Pablo ya ha dejado Asia, ya brincó para Europa. Y allá en Europa, dos de las provincias eran estas, Macedonia y Acaya. Macedonia era la provincia en la cual se encontraba Tesalónica, donde ahora estaba Pablo. Pero también se encontraba Filipos, de donde él venía. Y se encontraba también Berea, que era la ciudad a la que se dirigió después de allí. Acaya era la provincia vecina. En esa provincia estaban las ciudades de Atenas y de Corinto, ciudades que son mencionadas a continuación en el libro de los Hechos, en el seguimiento del viaje misionero de Pablo. Pues estas dos provincias habían escuchado el testimonio del evangelio a partir de los tesalonicenses. Pero la cosa no paró allí, porque Pablo dice que su fe se había extendido en todo lugar. Miren, hermanos, no sé si los hermanos de allá de Tesalónica habían empezado a predicar el evangelio en su ciudad y luego ellos mismos salieron fuera de su ciudad y fueron predicando el evangelio. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, siendo Tesalónica una ciudad importante, como siempre era la forma en que Pablo hacía, llegaba a la ciudad importante, predicaba el evangelio, y tal vez, como había mucha gente que pasaba por allí, ese mensaje que los tesalonicenses estaban proclamando había sido recibido por otros que iban de paso, y ellos a su vez salían, iban a sus lugares y ellos a su vez hablaban de ese mensaje del evangelio. No lo sé, a ciencia cierta, no sé cuál de las dos sea, o tal vez sea una combinación de ambas, pero hermanos, sea como sea el caso, el punto importante es que el mensaje del evangelio se iba extendiendo, que el evangelio seguía siendo proclamado, se seguía hablando de las buenas nuevas de Jesucristo.
Tal era el caso que termina diciendo Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tal fue el impacto de la conversión y tal fue la forma y la fuerza de la predicación de los tesalonicenses, que Pablo les dice que él mismo ya no tenía necesidad de hablar nada. Quizás llegaba a algún lugar y empezaba, les vengo a hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Ah, sí, como la fe de allá los de Tesalónica, sí, ya escuchamos de eso. El evangelio se había extendido a través de ellos. Hermanos, miren, ¿se acuerdan? Dice el apóstol Pablo allá a los romanos en el capítulo 10, que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. En esos versículos dice, bueno, hay que ir a predicar el evangelio, pero ¿cómo va a haber quien les predique? Alguien tiene que ser enviado y alguien tiene que hablar. Y ellos tienen que oír la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra manera. Para difundir el evangelio de salvación hay que hablar de él. Hay que explicar mediante palabras cuál es su contenido. La salvación, que ya dijimos, cuando es verdadera, se hace notoria. Entonces, por eso, cuando es verdadera, los que tienes cerca de ti se van a dar cuenta. Porque es algo sobrenatural, algo pasó en tu vida. No entienden, no saben qué es. Pero ya de por sí la salvación entonces ya fue un testimonio del Señor Jesucristo. Pero ahora no te puedes quedar ahí. Ahora tienes que hablar de ese mensaje de salvación. Tienes que dar tu testimonio del Señor Jesucristo mediante la palabra, mediante el lenguaje. No puedes quedar en silencio, tienes que hablar. Punto número 3. Testimonio de comportamiento. Los tesalonicenses proclamaron con palabras el mensaje del evangelio, pero también lo hicieron por medio de las acciones y las actitudes que evidenciaban su verdadera conversión. Versículos 9 y 10. Porque ellos mismos, aquellos a los que estaba yendo Pablo, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo acababa de decir que el testimonio de los tesalonicenses había sido tal que en todos los lugares se había conocido. Y por eso Pablo mismo ya no tenía necesidad de hablar nada. Pero ahora Pablo, al escribirles, les menciona lo que se decía acerca de ellos. Y una cosa que se decía era la manera, una cosa de la que se hablaba era de la manera en la que habían recibido a Pablo y a Silas, la manera en que nos recibisteis. Miren, esto habla de una actitud correcta de los tesalonicenses para con aquellos que les habían predicado el evangelio, una actitud correcta. Miren, hermanos, la verdad es que ni en esta carta, ni en la segunda, ni en la narración del libro de los Hechos, podemos nosotros encontrar de manera precisa qué es lo que aquí Pablo está queriendo decirnos, de qué manera, cuál fue esa manera en la que fueron recibidos. Pero creo que podemos inferir un poco. Y probablemente se refiriera Pablo a la actitud que los nuevos creyentes mostraron hacia Pablo y Silas. Bueno, primero tuvieron que mostrar una buena actitud antes de ser convertidos. Cuando los recibieron, porque los recibieron sin duda de buena manera,
y los escucharon con atención, valorando ciertamente sus personas, pero sobre todo valorando el mensaje que les estaba siendo predicado. Luego, cuando recibieron ese mensaje y se convirtieron al Señor, bueno, sin duda que esto se manifestó, esta manera especial de los hermanos de Tesalónica para con Pablo y Silas se ve manifestado, pues seguramente a través de hospedarlos y de atenderlos en todas sus necesidades y hacerlo con gran amor, una característica que era propia de ellos. ¿Se acuerdan espero que tengan en mente la reflexión del miércoles pasado? Que les dije para no abundar el domingo, ¿se acuerdan? Les dije, bueno, les doy de una vez esto. Entonces, los tesalonicenses trabajaban en el amor, o sea, era reconocido el amor con el que ellos trabajaban. Bueno, este amor era fuerte, y Pablo les dice de manera, yo no les tengo que hablar nada respecto del amor, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que deben amarse unos a otros. Entonces el amor era una característica fuerte en la iglesia de Tesalónica. Entonces, sin duda, esa manera en la que aquí Pablo dice, la manera en que nos recibisteis, pues debió haber sido una manera amorosa que ellos recibieron una vez que se habían convertido. Pero todavía había más. Quizás Pablo también tenga en mente la manera en la que los hermanos tuvieron cuidado de ellos cuando ya venían aquellos incrédulos en contra de Pablo y de Silas y los andaban buscando para sacarlos al pueblo y no los encontraron. Ya lo leímos, ya lo vimos, y lo que hicieron ellos en el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos dice que de noche los tomaron y los sacaron de Tesalónica y los llevaron hasta Berea. Es decir, ellos tuvieron cuidado, un cuidado amoroso, de tal manera que, pues a ver, váyanse cuando puedan y como puedan. No, ellos estuvieron esperando el momento adecuado para llevarlos, ni siquiera los mandaron, los llevaron para asegurarse que llegaran sanos y salvos a su destino. Bueno, esto era notorio, o sea, la manera de actuar de los tesalonicenses era clara debido a su conversión, ¿sí? Esa manera de actuar. Pero también algo que daba evidencia era, dice Pablo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Miren, culturalmente religiosa, la práctica de los tesalonicenses era la idolatría politeísta. Para ellos era natural creer en muchos dioses, porque así habían nacido en ese lugar. Creían muchos dioses y tenían muchas imágenes y adoraban a esas muchas imágenes. Culturalmente eran idólatras. Me suena, ¿no les parece familiar esto? Bueno, así como ustedes saben que aquí vivimos en esa idolatría tan fuerte en este país, los de Tesalónica eran iguales, ¿no? Pero ellos habían cambiado radicalmente. Ellos dejaron todos esos ídolos y se habían convertido al Dios único, vivo y verdadero. Y esto, hermanos, representaba una tremenda evidencia de la convicción y la firmeza y la veracidad de la fe de aquellos hermanos. Porque algo de lo que es más difícil es ir en contra de la cultura, es ir en contra de la creencia, en contra de la fe de aquellos que lo rodean. Y ustedes saben esto, ¿verdad? ¿Cuánta gente no ha dicho, híjole, pues sí, pero yo sé que si me vuelvo cristiano voy a tener problemas con mi familia porque ellos son católicos? ¿No es cierto? Es lo mismo. Los tesalonicenses habían experimentado esto. Ellos habían dejado a los ídolos y se habían convertido a Dios. Pero hermanos, no solamente
tenía que ver con un aspecto religioso, sino también tenía que ver con un aspecto de la vida social. ¿Saben por qué? Porque muchas de las actividades que aquellos romanos y griegos tenían era que tenían muchos dioses. Y entonces ellos tenían sus prácticas y tenían fiestas y ceremonias y reuniones alrededor de aquellas figuras, de aquellos ídolos. Sus prácticas estaban alrededor de una práctica idolátrica. También le suena esto el día de hoy, ¿verdad? Muchas cosas son así. Bueno, el asunto entonces era que si los creyentes o los tesalonicenses estaban dejando a los ídolos y se estaban convirtiendo a Dios, entonces, además de dejar de adorarlos, estaban renunciando en cierta medida a una vida social con sus conciudadanos, lo cual con el tiempo se empezó a manifestar en un repudio contra ellos. Y si ya no eran de ellos, entonces, tú haces esto, tú fabricas esto, tú vendes esto, pero yo no te compro, tú ya no quieres estar con nosotros, tú no eres de nosotros, yo no te compro. Bueno, véndeme, no, a ti no te vendo. Empezaron a ser segregados por causa de su fe. Eso implicó el convertirse de los ídolos a Dios. Pero la tercera evidencia de su verdadera conversión fue, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra actividad que era muy marcada en aquellos hermanos era que aquel en quien habían creído ciertamente había muerto en la cruz, pero había resucitado y había regresado a los cielos, es decir, estaba vivo. Ese Jesús que predicaban estaba vivo, ese Jesús en el que creían estaba vivo, y de acuerdo a su promesa, un día regresaría a este mundo para juzgar al pecado y derramar su ira sobre él. Pero a ellos, a los creyentes, a ellos el regreso del Señor les libraría de esa ira que estaba por venir. Por eso su esperanza, la esperanza de los tesalonicenses, estaba en el regreso del Señor Jesucristo. Y ellos vivían a la luz de esa esperanza. Y esto, hermanos, era totalmente diferente a lo que hasta entonces se había enseñado en aquel mundo. Pero sigue siendo diferente a lo que hoy se enseña y se predica, ¿no es cierto? Esta esperanza de que Jesús está en el cielo y va a regresar, esa es una enseñanza que nadie más tiene. Hay que dar testimonio a través de una notoria salvación y hay que explicarla mediante el testimonio hablado, pero hay que redondearlo con el testimonio a través de las acciones y las actitudes. Tristemente, en la actualidad hay muchísimas personas, ni siquiera les digo hermanos, muchísimas personas que dicen ser cristianos. Y nada más lo dicen, porque para empezar, ni siquiera atinan a explicar en qué consiste el mensaje del Evangelio, que es lo básico. Pero no saben, no pueden explicarlo porque ni lo han entendido, ni lo han vivido, mucho menos. Pero lo peor de todo es que sus acciones no dan evidencia de salvación alguna. En lugar de separarse del mundo, pase lo que pase, lo que pretenden es santificar las prácticas mundanas para justificar el hecho de que ellos las siguen haciendo. Estos caen en aquel dicho
que conocemos, sus hechos hablan tan fuerte que no dejan escuchar sus palabras. Estos evidentemente no quieren ser segregados del mundo, están muy cómodos con el mundo y con la forma en que se comporta el mundo y no quieren ser separados del mundo y por eso se amoldan tanto a sus comportamientos. Mi hermano, no solo se trata de que digas que eres cristiano, se trata de que des testimonio a través de acciones evidentes que marquen el contraste entre Cristo y el mundo. Sí, no es fácil, claro que no es fácil, y te va a costar mucho, pero hermano, no hay otra. En eso consiste el testimonio que tienes que dar. Hermanos, tenemos que ser testigos del Señor Jesucristo. Pero parece que siempre hay impedimentos. Y de esos impedimentos hemos estado hablando. Hace 15 días mencionamos esas barreras personales que nosotros mismos nos ponemos para no predicar el Evangelio. La semana pasada, ¿lo recuerdan? Hablamos de las barreras espirituales. Esas barreras espirituales que también existen y que son puestas por Satanás y sus demonios. Pero hoy, hermanos, hemos considerado las barreras que el mundo pone por su incredulidad. Barreras que hacen que el mensaje del Evangelio deba predicarse en contra de una gran oposición. Pero, de acuerdo al ejemplo de los tesalonicenses que hoy hemos visto, oposición que no debe impedir que nosotros prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿realmente tenemos esas barreras de oposición? ¿Realmente las tenemos? Mira, el mundo no se te va a oponer si tú mantienes tu fe de manera personal. Si vas y les dices, es que yo soy cristiano, pues está bien, qué bueno, pues tú crees eso, es tu asunto, tú eres feliz así, eso resulta práctico, está bien. Si tú nada más dices, yo soy cristiano, te van a decir que está bien, nadie se te va a oponer. Mucho menos si mantienes tu fe en secreto, ¿verdad? Porque hoy todavía hay quienes dicen ser cristianos, pero nadie a su alrededor lo sabe, ¿verdad? Ni los vecinos, ni la familia, ni los compañeros de trabajo, de escuela, nadie sabe, nada más ellos saben que son cristianos. Bueno, si hay alguien así aquí, pues obviamente que no vas a tener oposición del mundo ninguna. Pero si tú ya vas y tratas de compartir tu fe, entonces las cosas van a cambiar. Y si tú quieres persuadirlos a que se arrepientan y que se vuelvan al Señor Jesucristo, implicando con esto que su comportamiento es pecaminoso delante de Dios, ¿sabes qué? Entonces sí, que el mundo se te va a oponer, empezando inclusive por tu propia familia. Y se te va a oponer de una manera férrea. Ahora, hermano, ¿esto te preocupa? ¿Esto te preocupa demasiado? Por eso es que tú mejor no das testimonio. Por eso es que no hablas. Por eso es que no evangelizas. Por eso. ¿Qué vas a hacer? Te vas a abstener de dar testimonio del Señor, porque las condiciones externas no son las más favorables o adecuadas. Por eso mejor no lo vas a hacer.
¿Dejarás de hablar del mensaje del Evangelio? ¿Dejarás de comportarte de acuerdo a los lineamientos del Señor y mejor te amoldarás a los comportamientos del mundo con tal de que el mundo, tus amigos, tu familia, tus compañeros no te hagan a un lado? ¿Mejor prefieres estar bien con ellos que con Dios? Hermanos, debes ser un testigo fiel del Señor Jesucristo, sin importar las condiciones externas, sin importar que haya oposición. Porque sí, cuando tú prediques el verdadero mensaje de salvación con todas sus implicaciones, el mundo se te va a oponer. Pero tú tienes que ser un testigo a pesar de esa oposición. Que el Señor nos permita ser testigos fieles ante cualquier situación que podamos enfrentar. El Señor les bendiga.